México. Diario Oficial de la Federación, lunes 12 de enero de 2026. Hoy, el esqueleto del Estado al descubierto. Desde el dinero para encontrar a los desaparecidos y la lupa de la Suprema Corte sobre cómo se escriben las leyes, hasta las reglas del juego para ser juez en México y el laberinto de trámites para mover un solo producto a través de la frontera. Arranquemos con un tema que duele y que, al mismo tiempo, revela mucho sobre cómo opera el gobierno. Se autoriza un presupuesto de más de 646 millones de pesos para la búsqueda de personas desaparecidas. La cifra es enorme, pero la pregunta inmediata es, ¿cómo se asegura que este dinero llegue a donde tiene que llegar? O sea, que realmente sirva para algo. Es una pregunta crucial. Lo que estamos viendo es la mecánica del programa U08, que es básicamente la clave presupuestaria para rastrear este dinero. No es un cheque en blanco, ¿eh? Es un sistema de subsidios que la Federación transfiere a las comisiones locales de búsqueda en cada estado. El diseño busca que la operación esté en tierra, cerca de las víctimas y de los lugares de búsqueda. Suena bien en el papel, esa coordinación Federación-Estados. Pero, ¿cuál es el punto débil de este modelo? ¿Dónde se puede, no sé, atorar el dinero o la voluntad de hacer las cosas? Porque hemos visto programas federales que se pierden en la burocracia estatal. Has dado en el clavo. Es la tensión clásica del federalismo mexicano. La federación pone el dinero y las reglas, pero la ejecución real, el trabajo de campo, la contratación de peritos, el contacto con las familias, todo eso recae en las comisiones locales. Si una comisión estatal no tiene la capacidad técnica, el personal suficiente o, seamos francos, la voluntad política del gobierno en turno, pues el dinero federal puede quedarse atorado. Y en los detalles del acuerdo se ve un poco de eso, ¿no? Hay una partida de más de 22 millones de pesos para servicios personales. Supongo que esa es la burocracia que a menudo se critica. Sí, pero es una burocracia indispensable. Es el motor humano, son los sueldos de los analistas, los abogados, los antropólogos forenses que se necesitan para que una búsqueda no sea solo un acto de buena fe, sino una investigación profesional. Además, el documento impone candados muy estrictos, informes trimestrales, comprobación de cada gasto con facturas y hasta una plataforma de consulta pública. Un intento de blindar el recurso, vaya. Exacto, aunque la efectividad final siempre dependerá, claro, de la capacidad y la integridad de la autoridad local. Y esta idea de la colaboración entre federación y estados para proyectos con impacto directo se ve en otro lado del diario, ¿verdad? En algo que parece muy distinto pero que sigue una lógica similar. El mejoramiento urbano. Exactamente. Vemos convenios de la SEDATU con el estado de Tabasco y los municipios de Huimanguillo y Teapa. Son la arquitectura legal, el papeleo indispensable para que el dinero federal pueda usarse para pavimentar una calle, o construir un parque, o mejorar un centro comunitario. Sin este convenio firmado, el municipio no puede ni comprar un ladrillo. Y en esos convenios hay una cláusula que salta a la vista. Cito. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Por qué es tan importante poner esa frase explícitamente en un documento legal? ¿Qué nos dice sobre la historia de los programas sociales en el país? Nos dice que la memoria es larga. Esa cláusula es una cicatriz legal. Es el reconocimiento explícito de una historia de clientelismo, de cómo los recursos públicos se han usado para coaccionar el voto o para promoción personal. Ponerlo en el convenio es un intento, a nivel legal, de crear un cortafuegos. Le da herramientas a la ciudadanía y a los órganos de fiscalización para denunciar si un alcalde o un gobernador intenta, colgarse la medalla. O desviar el propósito del programa, claro. Exacto. Es un recordatorio de que el dinero no es del político, es público. Hablando de palabras con peso legal y de la importancia de la precisión, hay una decisión de la Suprema Corte que es fascinante por el nivel de detalle. Invalida parte de una ley penal en Zacatecas por una sola frase. Sí, es la acción de inconstitucionalidad 18-2024. Para entenderla, hay que saber que una acción de inconstitucionalidad es una herramienta que tienen ciertos órganos del Estado, como la CNDH en este caso, para decirle a la Suprema Corte, oigan, creemos que esta ley que aprobó un Congreso viola la Constitución. No es un ciudadano quejándose, es un control entre poderes. Entendido. ¿Y cuál fue el problema en Zacatecas? El Congreso de Zacatecas reformó su Código Penal para sancionar el aborto forzado.
La definición del delito decía que se cometía cuando se interrumpía el embarazo sin el consentimiento de la mujer o persona con capacidad de gestar. Hasta ahí, todo bien. Pero luego añadieron una frase, con o sin el conocimiento de la víctima. Y esa pequeña frase lo echó todo a perder. Un momento. Una frase que podría parecer un simple refuerzo como para decir, no importa si la víctima sabía o no, tumba una parte de la ley. ¿Qué principio es tan poderoso como para causar eso? El principio de taxatividad. En español simple, la ley penal tiene que ser un rifle de francotirador, no una escopeta. Debe apuntar a una conducta exacta, sin dejar el menor espacio para que un fiscal o un juez interprete a su gusto. La Corte dice que el elemento central del delito de aborto forzado es la falta de consentimiento. Claro, ese es el núcleo. Exacto. Al añadir con o sin el conocimiento, se crea una confusión. ¿Qué significa? Que se puede cometer el delito incluso si la persona no sabía que estaba embarazada. La frase es ambigua y abre la puerta a la arbitrariedad. Vaya, entonces la Corte actúa casi como un editor de estilo legislativo, pero con consecuencias constitucionales. Es más que eso, es el guardián de la seguridad jurídica. Si el Estado te va a poder meter a la cárcel, tiene la obligación de decirte, con una claridad meridiana, cuál es la conducta exacta que está prohibida. La Corte le está diciendo al Congreso de Zacatecas, tu intención pudo ser buena, pero tu redacción fue deficiente, y en derecho penal la deficiencia es inconstitucional. Vuelve a hacer tu trabajo, pero hazlo bien. Entonces, no se trata solo de tener leyes precisas, sino de quienes las interpretan y aplican. Y eso nos lleva directamente a otro documento monstruoso que se publicó, las nuevas reglas para la carrera judicial federal. Así es. Es en esencia el manual de operación de recursos humanos para todo el Poder Judicial Federal. Define cómo se entra, cómo se asciende y cómo se permanece siendo juez o magistrado. La base sigue siendo la meritocracia a través de concursos de oposición muy duros. Pero lo realmente novedoso está en los detalles culturales que intenta implantar. Me llama la atención que no solo se enfocan en lo técnico, en saber de amparos o derecho civil, hay un énfasis enorme en otras cosas. Se establece como obligatorio un programa de sensibilización integral en materia de género y espacios libres de violencia. Hay reglas durísimas contra el plagio y protocolos muy claros para prevenir y sancionar el acoso sexual. Se está intentando construir un nuevo tipo de juez. Se está intentando construir un nuevo perfil de juzgador. Es el reconocimiento de que la legitimidad de un juez en el siglo XXI no viene solo de su conocimiento enciclopédico del código, sino de su integridad, su ética y su conexión con la realidad social. El mensaje es, no nos importa solo que seas un genio del derecho si eres un plagiador, un acosador o alguien insensible a la violencia de género. Y hay medidas muy concretas, como la posibilidad de cambiar de adscripción a una persona denunciada por acoso como medida de protección para la víctima, incluso antes de que termine la investigación. Esa es una medida de protección potentísima. Refleja un cambio de paradigma. Antes, la víctima a menudo tenía que seguir conviviendo con su agresor durante todo el proceso. Ahora, la prioridad es protegerla. Todo este acuerdo es un sistema que intenta blindarse desde adentro contra la corrupción, los vicios y los sesgos que han mermado la confianza pública en la justicia. Una apuesta a largo plazo, entonces. Sí, por la profesionalización, pero también por la humanización del Poder Judicial. Y esta obsesión por el detalle, por regular cada procedimiento para asegurar la integridad de un sistema, explota de forma monumental en otra sección del diario, las Reglas Generales de Comercio Exterior. Son cientos y cientos de páginas. A primera vista, es un monstruo burocrático incomprensible. Lo es. No hay que endulzarlo. Es el manual de instrucciones para que la economía globalizada de México funcione. Contiene cientos de fichas de trámite, cada una con requisitos, plazos, formatos. Pero en lugar de abrumarnos con la lista, pensemos en su doble filo. Por un lado, crea predictibilidad. Una gran empresa automotriz o farmacéutica necesita saber con certeza qué papeles necesita para importar un químico de Alemania o exportar un motor a Brasil. Estas reglas crean esa certeza. Claro, para una gran corporación con un departamento de comercio exterior, la predictibilidad es clave. Pero, ¿qué pasa con una pequeña o mediana empresa?
Al ver los requisitos para importar, no sé, un equipo médico especializado o refacciones para una máquina única, ¿no se convierte este manual en una muralla casi imposible de escalar sin un ejército de abogados y agentes aduanales? Planteas el eterno debate de la regulación, el mismo sistema que garantiza que no entren materiales radioactivos sin control o que se paguen los impuestos correctos por la importación de alcohol etílico, es el que puede ahogar al pequeño innovador que quiere traer una sola pieza de tecnología. Es una barrera de entrada, sin duda. El costo de la formalidad y del cumplimiento es altísimo. Y los ejemplos son increíblemente específicos. Se regula desde cómo importar temporalmente un vehículo para una competencia de automovilismo, hasta los requisitos para traer del extranjero un vehículo adaptado para una persona con discapacidad. Exacto. Cada una de esas reglas nació de una necesidad o de un problema que ocurrió en el pasado. La regulación es como el tejido cicatricial de la economía. El problema es cuando se acumula tanto tejido que empieza a limitar el movimiento, la agilidad. Encontrar el equilibrio entre el orden que previene abusos y la libertad que permite la innovación es uno de los mayores desafíos de cualquier gobierno. Y esta misma lógica de regulación hiperdetallada para asegurar que un sistema complejo funcione de manera predecible y justa, la vemos en otro ámbito crucial, las elecciones. El Instituto Nacional Electoral publica un acuerdo sobre esto. Tales de 2025-2026. Parece un trámite burocrático, pero es el mapa de la batalla por el aire. Y destaca un análisis muy específico para el estado de Coahuila y la zona metropolitana de La Laguna. ¿Qué tiene de especial esa zona? Es una zona conurbada que abarca municipios de 2 estados, Coahuila y Durango. Las señales de radio y televisión de Torreón, Coahuila, se escuchan y se ven perfectamente en Gómez Palacio, Durango y viceversa. El INE tiene que decidir si trata a esa zona como un mercado de medios unificado o no. Entiendo. El INE está haciendo un análisis casi geográfico y demográfico para decidir dónde se pautan los spots. ¿Qué pasaría si se equivocaran en esa decisión? ¿Podría algo que parece tan técnico darle una ventaja injusta a un partido? Absolutamente. Y ahí está el corazón del asunto. Si definen mal el mercado, un partido podría, por ejemplo, comprar tiempo de radio muy barato en una estación de un municipio pequeño, sabiendo que su señal se derrama y cubre un distrito electoral mucho más grande, alterando la equidad. ¿O podrían concentrar su pauta en un solo lado de la zona conurbada para influir en el otro? Justo. Por eso, al final, la conclusión del INE de que la cobertura actual es suficiente y no se requiere un catálogo especial para La Laguna es una decisión con profundas implicaciones políticas. Es una decisión que define el campo de juego. Totalmente. Al mantener los catálogos como están, el INE está diciendo: las reglas actuales garantizan que la competencia sea pareja y que ningún partido puede explotar las peculiaridades geográficas de los medios en esta región. Por eso estos acuerdos, que parecen aburridos y técnicos, son en realidad el andamiaje que sostiene la equidad en la contienda democrática. Al final, este recorrido por una edición del Diario Oficial nos deja ver la tensión constante del Estado moderno, la búsqueda de orden, justicia y equidad a través de reglas, presupuestos y procedimientos increíblemente detallados. Y revela que cada línea, ya sea en un presupuesto para búsqueda de personas, una sentencia de la Corte sobre una frase o un reglamento de importación, es el resultado de una negociación, un principio constitucional o una lección aprendida de un error del pasado. No son solo textos secos, son la codificación de cómo intentamos, como sociedad, que una maquinaria tan compleja funcione. Vimos cientos de trámites detallados para el comercio exterior, cada uno con sus propios requisitos. Esto nos lleva a una pregunta fundamental para reflexionar. ¿La regulación es inherentemente un freno a la innovación y la agilidad? ¿O es el marco indispensable que, al crear un campo de juego parejo y predecible, en realidad la fomenta a largo plazo? Y lo más difícil, ¿cómo sabemos cuándo hemos cruzado la delgada línea de una a otra?